¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Lecciones que no se han aprendido de la historia, ese análisis crítico en el marco de la conmemoración del 7 de agosto. Bueno, y ya sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado y es el compañero León Valencia. León Valencia, ¿quién es? Es un analista, escritor y por supuesto director de la Fundación Paz y Reconciliación. Compañero León Valencia, tenga usted muy buenos días y verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y por compartir una fecha tan especial como lo es hoy, 7 de agosto, con todos nuestros oyentes. Paula, muchas gracias por la invitación, a usted, a la cooperativa, y muy contento de estar acá hablando de historia. Yo no soy un historiador, soy un analista, digamos que, pero me atrevo a estas cosas porque sí hay muchas lecciones que sacar del pasado. Así es, compañero León, hay muchas lecciones, vamos a hacer ese análisis y qué bonito poder recordar muchas cosas que no sabemos de nuestra historia. Bueno, empecemos porque hay muchísimas dudas aquí, hay muchas preguntas también por parte de todos nuestros oyentes. Compañero León Valencia, ¿cuál era esa situación social y política del pueblo de la Nueva Granada en el marco del 7 de agosto de 1810? Pues en realidad el 7 de agosto de 1819, en 1810, el 20 de julio, se había producido lo que llamamos el grito de independencia y era en la Plaza de Bolívar de Bogotá, un grupo de criollos y se habían rebelado contra la corona española y habían anunciado la voluntad de la independencia. Y de ahí, de ese 20 de julio al 19, al 7 de agosto de 1819, lo que se dio fue una guerra de independencia. Y lo que hace, y por eso es tan importante el 7 de agosto, es porque esa batalla, la batalla de Boyacá se llama, cierra, digamos, la guerra y le da el triunfo a los criollos, pues encabezados por Simón Bolívar. Entonces, los que pasan en la carretera Bogotá-Tunja ven a un lado lo que es el monumento, digamos, a esa batalla de Boyacá, que uno la ve hoy en día y aparece como el monumento y el lugar no parece como majestuoso, no parece como un gran puente, Boyacá, pues, donde se dio esa batalla, pero para la época, y uno tiene que situarse 200 años atrás, para la época sí fue una gran batalla. Fue una batalla como casi todas las que se dieron de pura astucia también, pura astucia de Bolívar, pura astucia de los criollos, puros estratagemas y engaños que le hicieron a los españoles para derrotarlos. Y fue una cosa, pues, fabulosa, porque eso cerró, pues, unos años muy dolorosos de guerras, y era como el culmen de una campaña, de la campaña de Bolívar, que bueno, ahora se cuentan muchas cosas heroicas de Bolívar encabezando al ejército de la independencia. Entonces, este 7 de agosto es muy emblemático para toda esa historia de la independencia y bueno, lo celebramos año tras año y cada día va a tener más significado. Digamos que la independencia en el caso colombiano y las gestas de Bolívar no han sido tan importantes de verdad, porque Colombia no es un país amante de Bolívar, Colombia no es un país que le rinda culto al Libertador, hay muchas estatuas de él, pero no se ha estudiado Bolívar, muy poca gente sabe de Bolívar y de sus hazañas, de la genialidad de él, muy poca gente ha leído todas sus obras y digamos que hay un desconocimiento general. Colombia no es un país, digamos, muy apegado, digamos, a esa historia. Y por eso estos eventos como de los que estamos hablando y esta entrevista y estas cosas son tan importantes para volver a traer
esa historia para acá. Muchas veces, y a veces yo tengo discusiones con amigos, incluso con gente muy allegada a mi corazón sobre la genialidad de Bolívar. Yo tengo una admiración enorme, yo he leído desde muy temprana edad, leí mucho todo lo de Bolívar y tengo un aprecio por él. Creo que fue un hombre de su tiempo, pero también un visionario enorme de lo que era América Latina. Es asombroso las cosas que dice Bolívar y aún hoy hay muchas cosas muy vigentes, y eso pues hace ver lo que era el genio. Yo tengo una admiración, por ejemplo, enorme por la Carta de Jamaica. Yo creo que es un documento fuera de serie, un documento que uno dice cómo hizo para escribirlo Bolívar aislado en una isla, eh, y penetrar tanto en toda la forma y la idiosincrasia latinoamericana. Describe a Argentina, describe a México, describe a Colombia, o pues lo que era la Gran Colombia en ese tiempo. eh, los describe de una manera tan exacta, el espíritu de esos pueblos, la diferencia entre esos pueblos, que uno dice, hay detrás de esa escritura tenía que haber un genio enorme para penetrar tanto en la cultura de estos pueblos ya criollos que tenían ya para ese tiempo unos 300 años de existencia. Así es, compañero León Valencia. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, a mí me ha surgido en este momento una pregunta de acuerdo a lo que usted nos está comentando de toda esta historia, y es como esa duda de cuál será ese factor por lo que, digamos, en este momento no se le ha dado esa importancia al libertador Simón Bolívar, a esta historia que pasó. ¿Cuáles serán esos factores por los que no se resalta esa labor, no se le resalta como o no se resalta a ese libertador? Porque lo que usted dice es verdad, no tiene importancia en este momento, no se le ha dado ese valor. ¿Cuáles serán esos factores? Es que eso se lo debemos a la Constitución de 1800, digamos a la 1886, y a lo que fue el triunfo de la hegemonía conservadora. En 1886 triunfan los conservadores y gobiernan hasta 1930. Y los Miguel Antonio Caro y todos los que hicieron esa constitución y los que, digamos, gobernaron ese tiempo, que era un tiempo, digamos, muy importante para Colombia, porque era el tiempo ya de consolidación de unas instituciones republicanas, no querían a Bolívar. Y ellos hablaban de volver a las raíces hispánicas. Bolívar eh, tomó distancia muy grande de España, y fue un pensador que quería beber más de la tradición inglesa y francesa, y del positivismo, que digamos que era como una contestación, una réplica a todo ese mundo muy católico español. Ese triunfo político de ellos y ese gobierno tan largo de ellos, de 1886 a 1930, marcó mucho la educación en Colombia. Nosotros tenemos una educación muy anclada en el catolicismo, muy anclada en la religión y menos abierta a la ciencia y a la exploración. No ocurrió eso en otros países de América Latina. Por ejemplo, en el sur del continente, en Uruguay y Argentina, hubo una influencia más grande del positivismo inglés y de la historia francesa en esos pueblos. Y son distintos, somos de una tradición distinta. Y eso obedece a que hay un desconocimiento de Bolívar, que Bolívar lo que decía es: tenemos que construir un camino propio para América Latina, un camino hecho de nuestra idiosincrasia, un camino hecho amasado por nuestras manos y por nuestra mentalidad. Y en cambio, todo este sector conservador decía: tenemos es que copiar y tenemos que vivir, digamos, nuestra tradición hispánica, y ese fue un retorno, digamos, a esa tradición. Yo estudié mucho ese periodo porque me inquietó mucho, digamos,
siempre me han quitado mucho ese desprecio por Bolívar en Colombia, y los que también toman a Bolívar y tienen alguna pasión por Bolívar, tampoco tienen un conocimiento grande de esta historia, digamos, de Bolívar y de los alcances, digamos, de su visión. Entonces, yo creo que muchos de los males de Colombia creo que vienen de ahí, digamos, de esa visión muy conservadora en la historia colombiana. Y fíjense que nosotros nos demoramos hasta 1991 para cambiar esa constitución de 1886. Es una constitución de más de un siglo, y solo estamos hace 30 años haciendo ese cambio. Acabamos de cumplir 30 años de la Constitución del 91, y todavía esa Constitución del 91 no se ha podido aplicar porque sigue, ese pasado nos sigue aprisionando. Nosotros estamos todavía en el siglo XX y en el siglo XIX en muchas cosas, y esas cosas, pues, en otras partes de América Latina se han superado, y nosotros tenemos unas formas de gobierno y unas élites políticas que vienen de ese tiempo. Las élites políticas colombianas perduraron desde finales del siglo XIX hasta ahora. En cambio, en la mayoría de países de América Latina, que tienen otros problemas sin duda y otras cosas también, hicieron un cambio de élites a finales del siglo pasado, mejor dicho, como en el cuarto del siglo, empezaron a hacer cambios importantes de élites. Y aquí no, aquí nosotros empezamos el siglo XX con, por ejemplo, la familia Santos creando el periódico El Tiempo, y, y gobernaron a lo largo del siglo XX, dominaron la escena política colombiana, tuvieron un presidente, y llegamos al siglo XXI, y empezando el siglo XXI, un vicepresidente de Uribe era Santos, y luego presidente dos veces Juan Manuel Santos. O sea, una familia que atravesó todo el siglo. Y si usted ve, digamos, hay digamos, una historia de repetición, digamos, de los apellidos a lo largo del siglo XX, y ya entrados en el siglo XXI. Entonces, yo creo que es todo eso lo que ha hecho esconder, digamos, ese ánimo transformador y revolucionario de Bolívar, que lo perdimos, digamos, desafortunadamente para la historia. Seguramente habrá un tiempo para recuperarlo. Yo veo que en la izquierda colombiana ahí se valora más de pronto a Bolívar. Oigo mucha gente citándolo, y ojalá un gobierno de izquierdas en algún momento que se dé logre, pues, digamos, resaltar ese nombre de Bolívar, y estas fechas como el 7 de agosto, 20 de julio, traerlas a tiempo presente y crear una nueva visión en Colombia. Así es, compañero León Valencia. Bueno, usted ha tocado un tema muy importante que ya veníamos más adelante con esa pregunta, pero la voy a hacer de una vez para ir mirando como este tema de esos apellidos que han venido prevaleciendo a través de la historia. En el caso de Colombia, en el caso colombiano, apellidos como Samper, Turbay, López, Valencia y Santos son apellidos como muy comunes en nuestra historia. En este sentido, la hegemoniza, o sea, la hegemoniza y la tradición, la hegemonización y la tradición de estas mismas familias que nos han manejado políticamente constituyen alguna de las causas de nuestra crisis social y económica. Pues fíjese que alguien que pertenecía también a esas familias, como Daniel Samper Pizano, el papá de Daniel Samper Ospina, eh, cuando se retiró del periodismo, ahora volvió como columnista de los Danieles, pero cuando se retiró del periodismo, es decir, cuando dejó la columna del Tiempo y dejó de hacer crónicas para el Tiempo, le hicieron una entrevista en la revista Semana, y, la, y él dijo que Colombia la habían gobernado 50 familias. Una de esas familias era la de él, porque él tiene un hermano presidente, y es Ernesto Samper Pizano. Y claro, él que conoce tanto, que es un escritor y una persona tan lúcida,
empezó a hacer recuento, digamos, de los apellidos que habían dominado la historia colombiana, los conocía todos, los conocía además personalmente a muchos de los expresidentes, porque se pasaban por su casa, porque hacían política muy cercana a él, porque los había entrevistado, o porque de niño había tenido pues una relación personal o de amistad con ellos. Entonces él decía que ese era uno de los males colombianos porque y traía una alegoría de, de, de 100 años de soledad. La novela de García Márquez decía, cuando pues, la endogamia, es decir, el que unas solas familias dominen la escena política, se casen entre ellas y se repita la elección tras elección, sigamos sus nombres y sus apellidos, pues lleva a lo que describe García Márquez cuando se casan entre familiares y es que los hijos le salen con cola de puerco. Con cola de marrano. Y este decía, realmente los políticos colombianos, muchos de ellos han salido con cola de marrano, digamos, deformes y trasladan esas deformidades a la vida política. Para mí esa entrevista fue muy especial. Y fíjense que, Paula, cómo es la cosa. Yo fui columnista de la revista Semana durante 8 años y, y yo siempre he admirado mucho la única revista política en Colombia que existe, digamos, que ha existido. Existieron otras revistas, pero siempre fracasaban y siempre se vendían menos que la revista Semana. Y esa revista que hunde sus raíces en los años 40 y tiene esta segunda época con López, Felipe López, que la compra, ahora está en una tercera época que es muy desafortunada para mí, según mi criterio. Pero en esa revista, el dueño, Felipe López, era bisnieto de Pedro A. López. Pedro A. López en el siglo XIX era el dueño de la naviera colombiana, es decir, como uno de los grandes ricos o el más rico del país era el señor Pedro A. López y es el bisabuelo, digamos, de Felipe López. El abuelo había sido presidente 2 veces, que era López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, y el papá, Alfonso López Michelsen, presidente. Entonces esa revista era de un señor que desde el siglo XIX era una de las dos, o quizá la principal familia política colombiana. Pero el director de la revista Semana era, pues, en ese momento Alejandro Santos, cuando yo era columnista. Y Alejandro Santos, pues, es sobrino de Juan Manuel Santos, hijo de Enrique Santos Calderón, de la otra familia. Y en ese momento, el columnista más leído era Danielito Samper, que era, digamos, sobrino de, de Samper, de Ernesto Samper, de manera que los tres principales personas de esa revista hacían parte de esta familia y uno decía, acá pues se rotan, digamos, los medios de comunicación, las empresas y la política entre unas pocas familias. Algunas de esas personas sin duda son personas de mucho, digamos, estatura intelectual, gente muy capaz, no discuto eso, pero el círculo era muy cerrado y siempre ha sido muy cerrado, tanto que aquí nunca hemos tenido un gobierno de izquierdas, por primera vez estamos ante la posibilidad de tenerlo, por primera vez hay un candidato de izquierdas en 2018 competitivo que pasó a segunda vuelta. Nunca había habido, pues las segundas vueltas aquí no eran, digamos, de la constitución política de Colombia, pero nunca había sido, digamos, un candidato de las izquierdas habría tenido posibilidades de ganar las elecciones. Ya las tiene. Eso significa un cambio importante y quizás hoy en día está surgiendo unas nuevas élites políticas que representan algo distinto y que puede ser como la esperanza, el hecho de que en Bogotá hubiera ganado una señora como Claudia López, que es pues mujer, gay, clase media, en Cali también otra persona del Partido Verde, en Medellín una persona distinta, en 10 ciudades gente por fuera de las élites tradicionales
y así uno tenga muchos reclamos o ideas contrarias a esas personas, sí simbolizan un cambio. Entonces, yo creo que Colombia, a diferencia de toda América Latina, ha tenido una persistencia de gobiernos de unas mismas élites desde la independencia hasta hoy, y estamos a puertas a la posibilidad de sus cambios, y eso pues lo celebramos mucho entre las personas que analizamos la política y que queremos un cambio para el país. Así es, compañero León Valencia. Bueno, este tema está muy interesante. Hemos conocido más de esa historia que de pronto son datos que desconocemos y esto no nos ha dejado avanzar realmente a una independencia. Yo le voy a pedir un favor aquí a mi compañero León Valencia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de un minutico, pero le vamos a pedir el favor de que no se nos retire porque seguimos contextualizando y analizando, por supuesto, esta historia. Aquí nuestros oyentes están muy conectaditos, están muy pendientes de este tema. Entonces vamos a hacer una pausa de un minutico, no se nos despeguen ni nuestros oyentes ni por supuesto nuestro invitado. Ya regresamos con más información y con más de este análisis de lo que ha sido nuestra historia en Colombia. Ya regresamos. Así es, bueno, retomamos nuevamente aquí con más preguntas que nos están haciendo a través de nuestras redes sociales y nos están preguntando, o si podríamos decir más bien que esta lucha social y unidad en un pueblo explotado y dolido nos deja una enseñanza para esta época actual, compañero León Valencia. Pues hay cosas que uno puede, que quizás parezcan exageradas, y voy a decirlo, de pronto lo son exageradas, pero el estallido social que acabamos de vivir el 28 de abril de este año, diría uno que han ocurrido muchas veces en la historia estas multitudes en la calle, pero esta fue especialmente grande, continuada, y tuvo unos protagonistas en los jóvenes y en las mujeres de manera especial. Y uno diría, quizás esto tenga una comparación con esos tiempos de la independencia, una especie de rebelión contra todos estos 200 años de dominio de unas élites políticas muy egoístas, muy insensibles a la angustia popular. Colombia es un país muy desigual, Colombia es un país con unas deudas enormes con los campesinos, Colombia es un país muy excluyente, Colombia es un país racista que ha, que ha marginado a los negros, a los indios de la vida nacional, que los ha lanzado a las fronteras, que Colombia realmente necesita un cambio grande, y ese cambio se ha luchado por muchos lados. Digamos que equivocadamente las guerrillas lo intentaron, yo estuve en las guerrillas con las armas para buscar ese cambio por las armas, y eso no se logró. Finalmente las guerrillas o negociaron o fueron derrotadas, y ahora hay un hecho nuevo. Digamos, la protesta era muy rural, esta protesta es muy urbana, muy multitudinaria, muy colorida, muy creativa. Lo que ha ocurrido en estos meses me ha impresionado mucho. Yo tengo 66 años ya, soy una persona ya, digamos, vieja, y he visto muchas cosas. Estuve participando en el paro de 1977, tenía 22 años cuando eso, y yo estuve en Medellín en las barricadas. Fue una protesta muy importante, lo fue más en Bogotá, pero esa protesta incluso pues no alcanza a ser la mitad de lo que, de lo que fue esta protesta, o ni siquiera una tercera parte. Aquí entiendo yo que participaron 600 municipios, en 600 municipios de Colombia, en las protestas que iniciaron el 28 de abril, eh, pues se presentaron acciones populares en 600 municipios de los 1.100 municipios del país, o sea, más de la mitad del país estuvo en protesta, y sobre todo las grandes ciudades. Y se habla de una participación de más
7 millones de personas en las protestas. Con una valentía enorme porque, pues, primero se arriesgaba la vida por el COVID-19, o sea, como irse a una aglomeración donde me podía contagiar y morir. Y segundo, enfrentando una actitud del gobierno muy, muy triste, una de represión, de militarización, de agresión violenta a protestas pacíficas. Arriesgaban la vida, como murieron muchos jóvenes en esto, pues tenemos casi un centenar de personas muertas en medio de estas protestas, miles de heridos, heridos en el caso de materia grave, como son las personas que sufrieron lesiones en sus ojos, jóvenes que sufrieron lesiones en sus ojos, que intencionalmente fueron agredidos para que perdieran sus ojos. Entonces, yo veo ahí una esperanza muy grande de cambio. Veo que este país se está moviendo en una dirección distinta y lo está haciendo ya en las grandes ciudades, lo está haciendo con una participación enorme de jóvenes, lo está haciendo con una invocación pacifista y creo que esta élite política que ha gobernado el país tiene ya en este momento miedo. Yo siento que tiene miedo de que de verdad, digamos, la gente está en una perspectiva de cambio. Y hubo conquistas. Nunca se veía aquí en Colombia que una protesta social tumbara a un ministro o tumbara una reforma como la tributaria o pusiera, digamos, en jaque a los sectores productivos del país. Y creo que eso ha sido muy bueno. Yo pues el mismo día, digamos, que empezaron las protestas, yo dirijo una fundación, como lo reseñaste, Paula, la Fundación Paz y Reconciliación. Ese día les dije a todos, vayan a la calle, vayan a Bogotá, vayan a Cali, vayan a Pereira y Medellín, que era como las ciudades donde se veía más protestas, acompañan a la gente, vean qué es lo que hay ahí, por qué están luchando, cuál es lo que siente esta gente. Y tenemos testimonios enormes de jóvenes, tenemos imágenes, tenemos videos con entrevistas y nos permitió tocar el corazón de esa protesta. Queremos documentarlo y entregárselo a la gente. Ahí yo veo una esperanza de cambio muy grande y creo que el país por primera vez también, digamos, apoyó esa protesta de manera general, porque aquí por un lado iban las protestas y por otro lado las encuestas. Esta vez coincide que el 87% de la gente veía con buenos ojos la protesta en las encuestas que se hicieron. Tenía alguna crítica a los bloqueos, porque pues hubo también una campaña contra los bloqueos, pero en general apoyaban las protestas y un comité nacional de paro que no era muy conocido, son líderes sindicales que no son muy conocidos en el país, sin embargo, llegaron a tener más de un 50% de reconocimiento. En algún momento el presidente de la República, Iván Duque, dijo que el Comité Nacional de Paro no era representativo y yo pues puse un trino donde decía, un señor que tiene el 20% en las encuestas le dice a un comité de paro que tiene más del 50% en las encuestas que no es representativo. Entonces, lo que quería decir es que el aislado, la persona, digamos, que está en una situación de mayor ilegitimidad es el presidente. Y me impresionó de verdad que en la opinión pública que se mueve en las encuestas, también el Comité Nacional de Paro y el paro mismo y la protesta tuviera ese nivel de respaldo. De manera que eso lo que muestra es que hay un país, digamos, con anhelo de cambio y un gobierno sordo que no es capaz de sentarse a negociar reivindicaciones del paro, que dice que el paro es una acción del narcotráfico y del terrorismo, que apela a la fuerza para contener ese paro y creo que no va a poder hacerlo. Creo que temporalmente esas protestas decaen por un tiempo, vuelven y resurgen. Por ejemplo, estas protestas tuvieron su gran inicio en el 2019, en noviembre. Vino la pandemia y todo el mundo dijo, bueno, hasta ahí llegó la protesta. No pensábamos muchos
que en medio de la pandemia volvieran a resurgir las protestas, que creíamos que eso iba a ser quizás después de la pandemia, pero no. En medio de la pandemia resurgieron estas protestas. Yo creo que va a ser muy difícil acallar al país hasta que haya un cambio importante en la vida colombiana. Y yo creo que si las izquierdas todas están a la altura de esto, las organizaciones sociales pueden liderar un cambio importante para Colombia. Eso es lo que esperamos. Así es, compañero León Valencia, usted lo ha dicho. Ahorita en este momento va a ser muy difícil callar el pueblo colombiano porque queremos un cambio realmente. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿vale la pena mirar esos antecedentes de guerra rural y ahora urbana que cada vez se acentúan en nuestra cultura? ¿Se puede decir que somos una sociedad que se ha cimentado en la violencia generalizada e incluso ya en este momento normalizada? Sí, Colombia tiene una tradición de violencia política muy grande, y es muy desastroso que, digamos, el caso colombiano, la política esté tan impregnada de violencia. Nosotros tuvimos un lapso de tiempo en el siglo XX, pues de 1910 a 1948, 41, un poco antes, de, digamos, sin guerras, excepto una escaramuza que hubo con Perú. Pero nosotros tuvimos, digamos, las guerras civiles del siglo XIX fueron numerosas, y entramos al siglo XX con la guerra de los 1000 días, y luego tuvimos un tiempo sin guerras, pero llegó la violencia del 48, la muerte de Gaitán, nos hundió en una violencia hasta los años 60 entre liberales y conservadores, y luego vino la guerra de las guerrillas, de manera que nosotros hemos tenido un intervalo de paz corto, pero la violencia y la confrontación armada en Colombia ha tenido una historia muy larga. Hoy estamos en una transición. Se hizo el acuerdo, que es fabuloso, con las FARC, que era una guerrilla histórica. Digamos, eso el país no lo ha valorado suficientemente, el significado de ese acuerdo. Queda el ELN y quedan unos leños encendidos después de un incendio enorme. Esa figura quizás nos permite entender un poco lo que ha ocurrido en Colombia. Había un incendio desde principios de siglo aquí. Paula, mire estas cifras. Nosotros llegamos a tener años de 3000 secuestros a finales del siglo pasado, principios de este siglo. Teníamos años de 600.000 desplazados. Teníamos una tasa de homicidios de 34 homicidios por 100.000 habitantes. En 2012, nosotros teníamos 16.000 homicidios al año. Y después de 2012, en 2018 ya teníamos apenas 12.000 homicidios, o sea que 4.000, habíamos reducido los homicidios en 4.000, los secuestros eran por ahí 100 después de haber tenido 3.000, 60.000 desplazados después de haber tenido 600.000. O sea, ese incendio se estaba apagando con el acuerdo de paz, sin duda. Llegó el gobierno de Duque y entonces empezó una cosa triste, y era, Duque tenía esta posibilidad de, pues, seguir apagando ese incendio o echarle más, digamos, gasolina a los leños que habían quedado prendidos. ¿Cuáles eran esos leños que estaban prendidos todavía en 2018? El ELN, que no se pudo llegar a un acuerdo, el Clan del Golfo y todo el crimen organizado, las disidencias que empezaron a pulular de las FARC, las tensiones con Venezuela que eran, digamos, un elemento de violencia también y de conmoción. Y había unos 11 territorios pequeños, microterritorios, digo yo, en un país tan grande, con guerras entre narcotraficantes, guerrillas y población. Y Duque decidió echarle, en vez de agua a esos leños encendidos, decidió echarle gasolina. Entonces, nosotros estamos otra vez que se están otra vez prendiendo. El fuego de esos leños está creciendo.
y estamos al peligro de retornar otra vez a los tiempos duros de cuando teníamos la confrontación más enorme con las FARC, y ese es el reto que tendría un nuevo gobierno, darle continuidad a un proceso de paz. Pero pues eso marcaría una historia distinta para Colombia. Colombia ha sido un país muy violento, muy con guerras sucesivas, un país muy atormentado. Y bueno, nosotros ya tenemos de esta última guerra, la de las guerrillas, con el Estado, pues tendríamos unos casi 9 millones de víctimas. Ahora que estamos, que alguna gente ha decidido ir a la Comisión de la Verdad y que existe la Jurisdicción Especial de Paz, se empieza como a escarbar sobre esa memoria y sobre esa historia nuestra. Es que 9 millones de víctimas, 8.600.000 víctimas, que es la cifra del registro único de víctimas, es una cosa muy enorme, porque eso no ha ocurrido en ningún país de América Latina. Imagínense Chile. Claro, Chile es un país de 15 millones, de 16 millones de habitantes, mucho menos que Colombia, pero en Chile se habla de 3.200 entre muertos y desaparecidos en los años de dictadura. Y nosotros hablamos de 8 millones de víctimas y de 250.000 muertos en esta última guerra, sin contar las guerras anteriores. De manera que, excepto, digamos, la guerra de secesión en Estados Unidos, que fue también una confrontación grande, un holocausto grande, esta es digamos, la conflagración más grande de toda América Latina. Nosotros tenemos una enorme irresponsabilidad con esto, y lo digo yo que participé en el conflicto, digamos que también tengo mi responsabilidad política en eso, pero tenemos que encontrar un camino para sacar la violencia de la política. Paula, eso ustedes, generaciones nuevas como ustedes, estamos obligados a que disfruten otro país, a que tengan un país donde tramite todas sus diferencias en una competencia limpia, política, en una competencia democrática, y que gane el mejor y que ganen distintas corrientes políticas. Pero eso lo tenemos que conseguir en estos próximos 20 años. Así es, compañero León Valencia, tiene que ganar en este momento no políticos, sino tiene que ganar es Colombia, tiene que ganar es el pueblo colombiano. Y de hecho aquí una de nuestras oyentes, de las personas que están participando a través de nuestras redes sociales, María Elena Beltrán nos dice, el nuevo gobierno tiene un gran reto de cambiar la historia de este país. Y así va a ser, tiene que ser un nuevo reto, nuevas personas, nuevas ideas, nuevos ideales para que esto realmente pueda cambiar. Bueno, hoy estamos hablando de historia en este programa, como lo es Vive la Noticia, un programa para maestros y para profesionales y todas sus familias que nos están escuchando en este momento. Compañero León Valencia, ¿considera usted que lo que es Colombia, el común del Colombia, tiene una conciencia débil históricamente y por supuesto esto que recopila las memorias de este país? Sí, Colombia ha sido un país olvidadizo, digamos, de su propia historia. Fíjese que la violencia del 48 al 57 o ya al 60, que fue esa violencia liberal conservadora, se tienen unas cifras enormes también de muertos, 250.000 muertos, 300.000 muertos se habla. Y de eso se hicieron unos libros que los hizo un sacerdote, un historiador, un pensador, un Maña Luna, y digamos, un sociólogo, hicieron 3 libros contando esa violencia. Ese es un registro de lo que se tiene. De ahí para allá hubo muy poca historia sobre eso. Los protagonistas nunca, incluso en sus grandes entrevistas, pues por ejemplo López Miquelsen fue uno de los protagonistas de ello, Álvaro Gómez. Cuando hicieron memorias pasaban por un ladito del tema y nunca se referían a ese holocausto tan grande de los años 50 de la violencia liberal conservadora. Que, Paula, usted
si entra en eso, encuentra escenas de horror eh, iguales o peores que las de las que vivimos en la última guerra, en la cual a usted le tocó algo. Pero pues le abrían el vientre a las madres y le sacaban los hijos, los conservadores a las madres liberales, les ponían lo que se llama el corte franela, que era ponerles la lengua de corbata, abriéndole la tráquea. Había cosas impresionantes de esa violencia y sobre eso pues no hay mucho registro. Luego el Partido Liberal y el Partido Conservador pactan en una reunión en España, en una población de España, digamos, cesar esa confrontación y se vienen y arman el Frente Nacional. Y el Frente Nacional, que era como la unión de los dos partidos que estaban en guerra, se unieron para sucederse en la presidencia y excluir pues a la izquierda y a otras alternativas políticas. Se hizo sobre un pacto de silencio y es no recordar lo que había acontecido. Y ahora que se reclama, algunos de las élites reclaman tanto la idea de que el pacto de paz con las guerrillas de las FARC fue de impunidad, pues yo siempre les recuerdo en los debates públicos y les digo, no, oiga, el pacto que ustedes hicieron, liberales y conservadores, ahí sí que no hubo ni memoria, ni verdad, ni justicia de ninguna clase. Simplemente pactaron repartirse el país y olvidar todo lo que habían hecho. No había ningún condenado por eso, no había ninguna comisión de verdad, no había nada en donde ellos contaran esa historia. A veces tenía unos debates con Paloma Valencia, que en programas de opinión de radio íbamos a debatir. Entonces Paloma se enardecía contra el acuerdo de paz por la impunidad. Le decía yo, oiga, su abuelo, el presidente Guillermo León Valencia, que entre otras cosas yo tenía el mismo nombre que él, su abuelo, imagínense, su abuelo participó en esa guerra y su abuelo no contó nada de eso, no tuvo ninguna comparecencia pública de nada, y ustedes, todos los nietos y nietos de todos de los años 50, pues están libres de cualquier culpa después de haber participado en esa guerra tan dolorosa. No hay autoridad moral para reclamarle a este acuerdo de paz el hecho, digamos, de que haya dado unas curules a las FARC y el hecho de que haya construido un sistema de justicia transicional, que es una justicia que no tiene, en el caso de que confiesen la verdad, cárcel para los que estuvieron implicados en ese proceso. Pero fíjate, ellos están obligados a ir, pero los expresidentes y los líderes políticos de este país que gobernaron no están obligados a ir a la Comisión de la Verdad ni a la JEP. Ahora lo están haciendo voluntariamente. Empezó un proceso que me parece alentador e interesante de expresidentes yendo a la Comisión de la Verdad. Ojalá vayan también a la JEP. Pero eso es nuevo. Y ahí pues la pregunta es muy pertinente. No ha habido memoria o la memoria ha sido escasa. Y por eso volvemos y la repetimos, porque la memoria lo que tiene es el mérito de ponerlo uno ante el espejo y decirle, mire, ese monstruo que usted ve ahí, no puede volverlo a construir. Ese monstruo que está ahí en el espejo de la memoria debe asustar a las nuevas generaciones para que no se vuelvan a meter en una guerra. Así es, compañero León Valencia. Bueno, aquí ya se nos está terminando el tiempo, nos queda muchísimo tema, digamos, por fuera de este análisis y de este contexto que nos está haciendo el compañero León Valencia. Y además, qué bonito es saber de toda esta historia. Y además de lo bonito, es lo importante que es nuevamente como recopilar todo lo que ha sido la historia para lograr un cambio. Quisiéramos tenerlo y que nos dé la oportunidad también de tenerlo en otro programa para ampliar muchísimo de este tema, de este análisis, de este contexto. Pero bueno, antes de finalizar, yo quisiera que nos dijera cuál es ese mensaje final, qué mensaje final le deja a nuestro compañero León Valencia a todos estos maestros que nos están escuchando y que a su vez pues son formadores de las nuevas generaciones en este campo de la identidad política nacional.
Pues estudiar a Bolívar, reivindicar a Bolívar como pues, un pensador que quiso hacer algo distinto en Colombia, que no solo le debemos la independencia, sino le debemos muchos pensamientos que son muy actuales de cambio, de transformación, de heroísmo, estudiar la historia nacional, estudiar las violencias que hemos vivido para contársela a los alumnos y para que los alumnos sepan el monstruo y el gran tragedia que hemos vivido, digamos. Eso yo creo que es el mensaje más importante. Y que no se dejen arredrar. Sectores políticos muy interesados en Colombia pues están atacándolos, diciéndoles que están adoctrinando a los niños. Pero tenemos la obligación de mostrarles eso lo más objetivamente posible, sabiendo que también hay responsabilidades de muchos lados en esta violencia, pero hay que mostrar eso para que los niños y los jóvenes de hoy aprendan de ese pasado tan doloroso. Así es, compañero León. Bueno, y ya, último, en estos últimos minuticos, ese mensaje también final, este mensaje para todas las personas que son, todos nuestros maestros, y démosle ese mensaje también final a todas las personas que de pronto en algún momento han perdido como esa fe, como esa gana, esas ganas de luchar por este país, que de pronto ya perdieron como la credibilidad en este cambio, que existe un cambio en Colombia, pero pues de pronto ya se ha perdido por toda esta violencia que ha pasado, por todos estos sucesos que han venido aconteciendo, ya se perdió esa fe, ya se perdió esa esperanza de que puede haber realmente un cambio en nuestro país. Pues Paula, yo creo que esto es muy testimonial en el caso de mi vida, porque yo pues en la adolescencia empecé a meterme con unos sacerdotes en una lucha muy de los campesinos, los indígenas, en unas poblaciones muy lejanas en el suroeste de Antioquia, zona cafetera. Y he persistido. Fui a la guerrilla con el ánimo de cambiar. Cuando vi que por ahí no era el camino, me retiré. Luego he estado todo el tiempo desde un lugar crítico, escribiendo columnas, libros, haciendo investigaciones sociales, siempre con esta idea de cambio. Ya soy un viejo que no descansaré hasta no ver este país transformado. Tengo mucha esperanza en esto y creo que hoy esa esperanza renace con toda esta protesta social. Bueno, a nuestro invitado del día de hoy, como ya lo decíamos, el compañero León Valencia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por habernos compartido y haber recopilado toda esta historia, por este análisis que hicimos el día de hoy para todos nuestros oyentes y en una fecha, como lo decíamos, tan especial como lo es el 7 de agosto, Día de nuestra Gracias a ti. Independencia.